Buenas noches, vamos a conversar sobre el ensayo La pedagogía como praxis emancipadora, dialógica entre la crítica de Freire y el pensamiento complejo de Marín. Hablar de praxis no limita o no se limita a la metodología, se ancla en la dialéctica continua de acción y reflexión. Cuando hablamos de educación, lo mencionamos como un proceso riguroso y sistemático que busca generar cambios que son significativos tanto en la estructura educativa como en la sociedad. La pedagogía crítica está articulada con el pensamiento complejo. ¿De qué manera? Podemos hablar que los modelos tradicionales tienen una visión lineal y la complejidad y la aproximación como aproximación sistémica tiene variables que intervienen en el proceso educativo. Cuando hablamos de filosofía de la praxis, que es la triada de la transformación, hablamos que debe existir una práctica docente, eh, donde debe existir un compromiso ético en la realidad. Esto sugiere una acción reflexiva, una transformación y un diálogo. Cuando hablamos de acción reflexiva, estamos hablando de lo que tiene que ver con el proceso o el método, la parte constructivista, donde se parte de las necesidades e intereses de los estudiantes. La transformación hace relación al desempeño que debe tener el docente en la transformación social. No solamente un mero receptor de conocimiento, sino que ahí va a haber esa interacción. Y el diálogo permite al docente estudiante, como le acabo de mencionar, la construcción del conocimiento, no solamente ser un dador de conocimiento, sino que debe haber ese intercambio de ideas. El paradigma de la complejidad tiene una visión holística de la praxis. Y la pedagogía se enmarca naturalmente en el paradigma de la complejidad, buscando entender la educación como un sistema dinámico y no lineal, que involucra múltiples variables. El pensamiento complejo de Morin proporciona el marco epistemológico necesario para completar la crítica política de Freire, o sea, se complementa. En este sentido, el diálogo transdisciplinar como praxis holística es una perspectiva compleja que introduce la noción de la transdisciplinariedad, que se rectifica el valor de las disciplinas y establece la necesidad de diálogos articulados y que se vinculen entre ellas. ¿Ya? También podemos hablar de lo que es la convergencia entre la epistemología y el proyecto emancipador. El pensamiento complejo se articula directamente en la pedagogía crítica de Freire al vincularse a un proyecto emancipador y transformador. La reforma del pensamiento propuesta por Morin no es una mera retórica, sino que busca colocar al individuo en una posición crítica y que sea reflexiva. La praxis pedagógica, por lo tanto, se revela como el campo operativo donde la crítica sociopolítica de Freire, centrada en la concientización del oprimido, se aplica de manera holística, o sea, donde involucra varias corrientes, integrando las múltiples variables que intervienen en el proceso, tal como lo exige el pensamiento complejo. Al hablar de la construcción activa del conocimiento, vemos a la praxis pedagógica se relaciona íntimamente con la construcción del conocimiento, integrando principios constructivistas para asegurar que el aprendizaje sea significativo y que sea relevante para la vida de los estudiantes, o sea, que tenga un significado, que sea próximo y que el estudiante participe dentro de esta construcción. En este sentido, cuando hablamos de construcción de conocimiento bajo la praxis, se caracteriza, esta debe ser de manera activa, contextualizada y reflexiva. Cuando hablamos de activa, es que el estudiante debe ser actor en su proceso educativo, el cual se ve reforzado por la pedagogía problematizadora freiriana, que convierte al educando en concreador del saber. O sea, que el estudiante siempre va a ser partícipe en su proceso. Contextualizada, ya que el conocimiento se construye de contexto específico y se relaciona directamente con la realidad social. El contexto es importante en el proceso educativo, ya que le va a permitir una proximidad al conocimiento. Y reflexiva, porque es importante esa parte de la reflexión crítica, el pensamiento que va a generar procesos de aprendizaje significativos para el estudiante. Por otra parte, y de manera de conclusión,
La solidez conceptual de la praxis reside en la sinergia entre dos marcos teóricos fundamentales, como es la crítica radical de Freire en la educación opresora, que exige la concientización y liberación mediante la acción reflexiva, pues el cambio de paradigma mediante la libertad de pensamiento, y el paradigma del pensamiento complejo de Edgar Morin, que proporciona las herramientas epistemológicas necesarias para abordar la educación como un sistema multidimensional, ¿ya? Y evitar el reduccionismo. El diálogo problematizador es el mecanismo unificador que articula ambos enfoques, permitiendo la construcción activa del conocimiento. Muchas gracias.